Ven y vive una experiencia de fe que te hará bien. En Santiago comencé a trabajar en una casa de familia. Me fue mal. En ese momento, honestamente, yo pensaba que Dios no existía para mí. Como que todo se me había venido encima. Si tú siempre has estado conmigo, ¿dónde estás ahora? ¿Eso se le decía tú a? Adiós. Yo reconozco que en ese tiempo yo era una persona totalmente diferente, orgullosa, engreída, vanidosa. Yo dije, a mí ningún hombre me ha pagado pasaje nunca. Ay, Dios mío. Yo Así, tomaba, yo salía y yo no le aceptaba una cerveza, yo no le aceptaba un refresco, yo no le aceptaba un vaso de jugo a nadie. Vienen y me operan en Mao, trae otro quiste que se explotó de emergencia. Oigan, si Dios se olvidó de mí. ¿tú Decía decías yo, eso? eso me lo decía yo a mí. ¿Cuántas operaciones llevaba en ese momento? Ya yo llevaba 5 cirugías. 5. Bien, hermanos, aquí estamos con Antonia Sánchez, una amiga que hoy quiere compartir con nosotros su experiencia de fe. Así que atentos a esta entrevista. Bienvenida, Antonia Sánchez, a este programa Experiencia de Fe con Pablo Martínez. Para mí es una alegría tenerte aquí también y que todos podamos escuchar hoy tu experiencia de fe con este público maravilloso que te está mirando. Amén, gracias. Bendiciones a todos. La invitada y la alegre de estar aquí soy yo, de poder compartir este momentito de fe y que este mensajito de esperanza pues llegue a esa audiencia que a distancia nos está escuchando y nos estás mirando. Bien, Antonia, vamos a empezar ahí a que tú nos cuentes un poquito de ti, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente. Yo soy nacida de Mamelos, Hidalgo, Puerto Plata, tierra de fe, hija de 2 padres a quien amo con todo mi corazón, Nicodemo Sánchez y Enetora Reyes. Duré un poquito de tiempo de lo que fue la infancia viviendo con ellos, aún siendo adulta, todavía vivía con ellos, en lo que me tocó un poquito conocer desde pequeña lo que es la fe. Desde muy pequeña, mis padres me llevaban a misa, a catequesis, me enseñaron a no solamente a recibir, sino también a compartir. Trabajé allá en mi parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, con un grupo de jóvenes, pastoral juvenil. Todavía está esa amistad, ese lazo de trabajo de esperanza. Hay 2 de ellos que son sacerdotes, Padre Pedro y el Padre Rainy Martínez. Actualmente 2 sacerdotes muy ungidos por el Señor y que siempre mantenemos una comunicación basada en lo que es la fe y a lo que mis padres me enseñaron. Luego de ahí me traslado a vivir a Santiago. ¿Eso fue en qué tiempo, Antonia? Eso fue en el 2000. Me trasladé a vivir a Santiago. Aquí comencé a estudiar, comencé la universidad, trabajaba, estudiaba. ¿Y cómo era ese momento tuyo de trabajo y estudio? ¿Cómo era? Ay, Pablo, Era bueno, era bonito. era bonito porque yo aprendí a trabajar desde muy pequeña. A los 4 años ya yo trabajaba. O sea, que tú vienes de una familia muy humilde Sí, y con ADN en las venas de trabajadoras. así es. Para lo que mucho es una vergüenza, para mí es un orgullo. Mi padre me enseñaron a trabajar a los 4 años, a trabajar cortando cacao con un machete, recogiendo café, tumbando aguacate, tumbando naranja. Había una etapa de esa que era la más bonita de todas nosotras, de las 5 hermanas que somos hembras, ¿Son todas hembras? 5 hembras y un varón. Ah, bueno, porque dije yo, y ahora, el Señor, Sí, pero Dios es bueno, ahí está el varón. ¿El varón es el más exactamente. grande o más El pequeño? mayor de Ah, el todas. primero fue. Sí, Oh, después vinieron esas 5 mujeres ahí a acompañar a ese varón. exactamente. Entonces, Antonia Sánchez, ya sabemos que tú viniste acá en el 2020. ¿Qué tú recuerdas de esos tiempos de estudio y de trabajo acá en Santiago? Bueno, yo llegué a Santiago, comencé a trabajar en una casa de familia. Me fue mal.
De ahí no me detuve porque siempre he entendido que cuando uno se cae, pues tiene que pedirle esa mano a Jesús para volver a levantarse. Seguí buscando trabajo. Luego comencé a trabajar en una oficina de abogados, que era lo que yo estudiaba también. Me permitía ir a la universidad y trabajar. Pero yo estaba en plena juventud, como dicen por ahí, y en ese tiempo me vi ganando dinero, dinero del cual no puedo decir que le di un mal uso, porque ante todo estaba lo de mi mamá y mi papá. Aún mi papá trabajando y mis hermanas y todos, yo cuando cobraba mi salario, en ese tiempo cobraba unos 12,000 pesos, que era un dineral. Eso en el 2000. Sí, era un dineral, pero a mí me rendía bastante y era simplemente porque yo cogía la primera parte para la compra de mi mamá y mi papá y los medicamentos. Desde pequeña yo asumí ese rol de responsabilidad porque yo siempre decía que yo iba a trabajar con medicina, que yo iba a ayudar a las personas. No sabía realmente lo que Dios me tenía, pero tenía como ese horizonte. Y yo sacaba ese dinero, luego conocí unas amigas que no eran amigas, nada. Eran, Una compañera. eran Fue. compañeras, eran las personas que el enemigo había puesto para sacarme de redil. ¿Qué pasó? Sí, porque esas amigas lo que me invitaban a mí era al trago, a la bebida, a la moda. Yo solamente ya estaba en la vida, pero vacía. Así te sentías tú en ese momento. Yo no lo sentía en ese momento, Pablo, porque el vacío se refugiaba en lo que eran las vanidades. Pero hoy día que yo tengo un poquito más de conocimiento de lo que es el amor de Jesús y los vacíos, yo me doy cuenta de que en ese tiempo yo era una persona vacía, yo no era nadie. Yo cobraba, sacaba el dinero de mi mamá y mi papá, el resto era para salón, ropa y bebida. Se estaba viviendo una vida vanidosa. Vanidosa totalmente, me desligué totalmente como unos 3 años de Y, lo que fue la fe. exacto, la fe después que viniste aquí, como que la olvidaste. Exacto. Después que te viste en esa posición. Porque ahí me olvidé no solamente por las amistades, sino que ahí empezó una etapa de mi vida muy difícil. Esa etapa de mi vida había tomado un reposo, pero al volver al alcohol, a la calle, al descuido, eso como que se remontó en mi vida. Y tú te preguntarás, ¿cuál parte de su vida tomó un reposo? Bien, cuando yo cumplía 12 años exactamente, me tuvieron que hacer una cirugía A la edad de 12 años. de quiste en los ovarios de emergencia. Recuerdo que mami me lo cuenta y papi y mis hermanas, mis amigos, que me sacaron en una camilla de donde vivíamos al hospital. Cuando llovía era difícil salir, no entraba vehículo alguno. Y en la madrugada yo me puse mal, con un dolor, y me sacaron en una camilla, lo que se conocía en el campo como un batidor. Realmente me montaron ahí en una corcha y así me llevaron al hospital. Cuando me llevaron al hospital de Mamey, de allá me trasladaron para acá, para Santiago. Me operaron de emergencia porque tenía un quiste y se me explotó. Wow. Ahí yo duré más o menos unos 3 meses en recuperación, Allá en Mamey. en Mamey, en tratamiento, y luego me recuperé y volví a mi vida normal. Como al año volvió y sucedió lo mismo, me quedé transitoriamente que no salía de un quirófano. Tengo en mi familia una persona a quien quiero mucho y agradezco, que es mi cuñado Leonardo, que me decía, desde que dejaste el grupo de pastoral, desde que dejaste la iglesia, te enfermaste. Tú ¿Y no qué tú estás opinas de enfermo. eso? Él tenía razón. Tenías razón, sí. Tenía razón porque ciertamente es así.
Pero nada, como que yo escuchaba eso, pero a la vez cuando me recuperaba, ya viviendo una vida de adulta, como quien dice, volvía al trago, a la bebida y eso, Se te y olvidó, se te se me olvidó. olvidaba. Pero luego recaí una, dos, tres veces, y luego ahí vino un reposo, cuando ya llegué aquí a Santiago. Llego, comienzo a trabajar, comienzo a enfocarme, me enfermo, Te me enfermaste de dice lo mismo de lo nuevamente. mismo, me dice la doctora que hay que operarme, le digo que yo no me voy a operar más, me voy donde otro doctor, el doctor Ariel, que falleció en pandemia. Después de ahí anduve lo que fue Santiago entero, de clínica en clínica, buscando una segunda opinión para no entrar a cirugía. Pero nada, luego que ahí me pongo un tratamiento, estoy un poquito más estable, sigo mi universidad, me aparto un poco del alcohol, de las amigas se desaparecieron porque ya lo que yo producía no me lo podía beber si no tenía que comprarlo de medicamentos. Ahí las amigas que no eran amigas se desaparecieron de mi vida, pero aún así comienzo a trabajar ahí también con mi hermana en su colegio y trabajando en el colegio y a la vez en la oficina de abogado y a la vez estudiando. Ahí mi hermana me dice que me mudé con ella, le digo que no, porque yo estaba acostumbrada, yo era independiente. Desde pequeñas, todas crecimos con eso, con aprender a ser independiente. Y nada, al final me mudo con ella y dejo el trabajo de oficina de abogado. Cuando ahí, un día de eso, que dicen los hermanos separados gris, que no era gris, sino era un llamado para mí. Vamos camino a la universidad, que ya mi cuñado me va a llevar, y le digo yo, pero espérate, tengo que entrar a buscar la mochila al apartamento. Cuando me dice, no, no te da tiempo, yo tenía examen. Sí, tengo que buscar la mochila. Cuando entra a buscar la mochila, en vez de parquearse, aceleró la guagua y chocamos. Dios mío, sí. Eso es en medio de todas las dificultades que vengo arrastrando. Nada, llegamos, yo llego a la universidad, herida por aquí, por la cara, aquí la rodilla, vuelto un desastre, totalmente. ¿Y El cómo, pantalón cómo roto. tú te sentías en ese momento? Así, ¿qué tú pensabas de Dios No, en ese momento, honestamente, yo pensaba que Dios no existía para mí. en ese momento? Sí, porque todo, como que todo se me había venido encima. Pero Dios siempre tiene una para sus hijos, Pablo. Y nada, cuando llegamos a la universidad, yo llego tarde, el profesor no me quiere dar el examen. Y me dice que no, que yo llegué 5 minutos tarde. Y ahí es donde comienza a aparecer una luz en mi vida. Pero, o sea, tú tenías ese día un Un examen, examen. tuviste esa situación y ni aún esa situación, como llegaste, aún no entendía No. que no te podía dar ese examen. Entonces ahí sí es verdad que tú te sentiste, Realmente yo dije, era el último examen. Yo dije, pero sí, ahí fue cuando yo volví a repetir aquella palabra. Si tú siempre has estado conmigo, ¿dónde estás ahora? eso se la decía tú a, Adiós. Yo guardaba en mí, siempre en mi monedero, una medallita de la Virgen de la Altagracia. En ese momento yo puse las manos encima de mi cartera. Aunque mi corazón estaba dudando, algo quedaba de esa fe de niña que me permitió poner las manos ahí. Ahí es donde conozco a mi esposo Hughes, lo conociste en la en universidad. el medio de ese desastre. Ok, ya. Porque en una planta tan grande, donde los baños ninguno tenían papel, nunca había nada. Tú te lavabas la mano o iba a cualquier necesidad de baño y tenía que irte igual. Él encontró papel para limpiarme. Encontró una gasa y vino y me limpió la sangre, me limpió la cara y Te vendó prácticamente las heridas ahí. me vendó las heridas.
y convenció al profesor de que me diera el examen. Wow. Luego entonces te lo... Luego de ese desastre, ahí como que yo quería sonreír, pero a la vez la misma frustración de todo lo que vengo arrastrando no me dejaba. Y nada, termina el examen, lo pasé con muy buena nota, porque el Señor todo lo hace bien. Y cuando voy le doy las gracias, me dice que no, le digo que no sabía cómo pagarle, me dice que yo no, que lo hacía por mí o por cualquier otra persona, que no era nada. Nada, nos despedimos, yo me fui a mi casa, él se fue a la suya. Ahí luego de varios días, viene una amiga que tengo en la universidad, que era la única que ya como quien dice me quedaba, y me dice, yo quiero presentarte a alguien que es mi enamorado, pero que a mí solamente me gusta de él el dinero que tiene. No me imagino que es la persona que me ayudó aquel día que yo estaba desolada. Y cuando me dice, sí te digo que hoy tú no vas a pagar el pasaje, guarda ese dinero porque cuando nos montemos en el concho las tres, él paga por las tres. Él tiene dinero en mano porque él es un caballero. Y yo era muy orgullosa. Yo reconozco que en ese tiempo yo era una persona totalmente diferente, orgullosa, engreída, vanidosa. Y dije, a mí ningún hombre me ha pagado pasaje nunca. Ay, Dios Yo mío. Así, tomaba, yo tomaba, yo salía y yo no le aceptaba una cerveza, yo no le aceptaba un refresco, yo no le aceptaba un vaso de jugo a nadie. Yo gastaba lo mío y si no tenía, no salía. Y le digo, te equivocaste. Y cojo el dinero y lo tengo en la mano. Cuando vamos a montar en el carro, dice ya, míralo aquí donde estábamos, justamente donde vamos a coger el carro. Te vas a reír ahora. ya yo me estoy riendo ya. Porque yo era una joven en ese tiempo, vamos a decir que yo era buena moza. Así yo lo creí en ese momento porque yo vestía muy sexy. El botón de aquí arriba para mí no se usaba. Vestía ropa de vestir, pero muy aprestada, Provocativa, sí, 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 claro. fuera de lo Normal, normal. normal de un joven. O Bueno, sea, que tanto los jóvenes nos gusta atraer la atención y también las mujeres. O sea, quieren ser, captar la atención. exactamente. Nada, cuando salgo, que ella me dice, te lo presento, y él me extiende la mano, yo extiendo la mía, él se queda con mis manos, pero se queda así como fijo mirándome hasta el punto que yo tuve que decirle, pero suéltame las manos. Y entonces yo le digo, pero él y yo no conocíamos, él fue quien me ayudó. Ahí comenzó una relación de ¿Y amistad. cómo reaccionó tu amiga cuando tú le dijiste que, ¿Cómo que fue que te ayudó? Pero tú me dijiste que era un joven. Le digo, sí, pues yo te lo describí porque el nombre de él yo no me lo grabé en ese momento. Y me dice, ah, ¿cómo no lo pensé? Si él vive ayudando a todos. Nada, y comenzamos una relación de amistad y seguimos. Nos veíamos en la universidad, nos dejaban tareas juntos. Ahí viene el proceso más fuerte de lo que es la vida de Antonia. ajá, espérate, Antonia, Me cago, déjame yo cuadrarme, espérate. O sea, me aquí cago. es que Antonia Sánchez tiene el encuentro con el Señor. Sí, Cuéntanos de eso aquí, porque este público está esperando esas palabras que quiere escuchar de ti. ¿Cómo inició todo? me dice él que había alguien de su familia que iba a un grupo de oración. Y le digo yo, Ah, tu esposo. sí, le digo yo, ah, sí. Y me dice, es una hermana de mi padrastro. Ella va a un grupo de oración y es muy bueno. Tal vez a ti te gustaría ir. Pero en ese momento yo escuché eso por aquí y en buen dominicano no le puse atención porque se me salió por aquí y no le hice caso. Nada, ahí vienen, me operan en Mao, otro quiste que se explotó de emergencia. Y cuando, ¿qué queda? Quedarte en el campo hasta recuperarte a la casa materna. Me lleva el baja a buscarme a la clínica, me lleva a la casa. Ya teníamos un lazo de amistad estrecho. No habíamos llegado todavía a una relación, pero teníamos una amistad que ya era más que una relación.
Cuando llego a la casa de mami, van todos los vecinos a visitarme, que cómo te sientes, que qué bueno que saliste bien, que gracias a Dios que saliste bien. Y yo decía, oigan, si Dios se olvidó de mí. ¿Tú Decía decías yo, eso? eso me lo decía yo a ¿Y mí. cuántas operaciones llevaba en ese momento? Ya yo llevaba 5 cirugías. 5. Y ahí y le digo, mami, pero ¿dónde está Leonardo? Va mi hermana Daniela, ¿dónde está Leonardo en la casa? Leonardo no va a venir a verte. Dice que no. Digo, ¿pero por qué? Cuando intento sentarme en la cama, dice, mami, ¿pero para dónde tú vas? Tú no te puedes parar todavía. Y ahí comienzo, digo, no, pero que algo pasa, que Leonardo no ha venido a verme. Y ahí él llega y me dice, ya estoy aquí. No, Leonardo. Mi cuñado Ah, tu Leonardo. cuñado, tu Y cuñado, ya. cuando llega, digo yo, ¿y por qué no había venido? Dice, porque tengo, desde que te entraron en cirugía, orando por ti y esperando para decirte algo. Ay, Dios mío. Y ahí me dice, tu salud no está en manos del médico hombre. Tu salud está en manos de Dios. Wow. Me dice, si tú quieres vivir y llegar a tener una familia, entonces dale un giro a tu vida. ¿Y cómo escuchaste, cómo recibiste esas palabras al sentirle en ese momento? Oye, yo no solamente la recibí, fue algo que me marcó para siempre. Tú sentiste que ese fue tu llamado. Sí, ahí fue cuando realmente Jesús me llamó a mí. ¿Por qué razón? Porque esa palabra se quedó en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Martillando ahí. Yo no podía dejar de pensar en eso. A los 15 días que ya se acaba la licencia, me toca entrar a trabajar. Marcho para Santiago y cuando vengo, voy al grupo, acepto la invitación y yo fue como revolver a nacer aquella niña de 14 años que compartía con 38 jóvenes, que la alegría mía no se paraba, no se explicaba. Así yo me sentí en ese momento. Pero nada, ahí comenzó una doble vida, una doble vida de alegría, porque ahí también empecé el noviazgo Ok, entonces, ¿qué con pasó Dios. con Hugh? ¿Se te Ahí, declaró? ¿En qué ahí momento? no, no Espérate. nos declaramos de ambas partes. No ¿Cómo, podíamos, Antonio? No, espérate, espérate. no podíamos guardar los sentimientos que ya ambos conocían y comenzamos una relación. O sea, tú sentiste que ese era el hombre que tú le habías pedido tanto a Dios. Sí, así es. Comenzamos una relación, la formalizamos, nos comprometimos delante de Jesús, Eucaristía, compramos unos anillos y fuimos a la Altagracia, nos regalamos los anillos delante de Santísimo y nos comprometimos y había un sacerdote que se moría de la risa con ver lo que nosotros hicimos una boda. Ustedes dos ahí. Nosotros dos, ay, nos juramos amor eterno y todo. Y cuando nos estábamos poniendo los anillos, como para una reconfirmación de que Dios aprobaba lo que estábamos haciendo aquí en la tierra, pasó un carro y se paró frente a la iglesia con una canción que no es católica ni es cristiana, pero sí es la canción que nos define como pareja a nosotros, que es la Venia Bendita de Marco Antonio Solís. Esa canción sonó ahí hasta que nosotros salimos y el padre cuando nos vio nos echó una bendición, nos dijo, desen el beso, Y que punto. ustedes se casaron. Wow. Y así lo hicimos ahí, andábamos felices para arriba y para abajo, pero ahí vuelve otra vez y recae Antonia con otro quiste En el proceso del noviazgo. en el proceso de noviazgo. Ok, Antonio, entonces un momentito. ¿Qué tiempo duraron ustedes de noviazgo ahí? Nosotros duramos 2 años de noviazgo. 2 años de noviazgo. Y luego contrajeron matrimonio. Luego decidimos juntarnos por Ah, se unión juntaron libre. primero, sí. Sí, no, ahí decidimos juntarnos por unión libre
porque yo me quedé sin trabajo, tuve que dejar la universidad por la salud, porque la cirugía, 2 cirugías una tras de otra, me sacaron de redil totalmente. Se saca de balance, claro. Entonces ahí decidimos juntarnos para yo ponerme un seguro, hacer un papel de unión libre y ponerme seguro por él. Ok. Lo aceptamos. Ya yo ahí iba martes tras martes al grupo reposando con Jesús. Y cada vez que yo iba grave, yo salía sana. Dios mío. Y yo decía, ¿qué es lo que hay aquí? Que yo llegaba en un solo pie y salía bien. Pero nada, dentro de toda esa sanidad, de ese gozo, de esa alegría, mi familia estaba muy contenta porque desde que conocieron a mi esposo le pareció un buen hombre. Yo estaba como en plenitud en ese Te momento. sentía bien. Entonces ahí tú dijiste, Señor, me equivoqué, No, ahí perdóname. yo comencé a pedirle perdón a Dios. Ah, le pediste perdón a Dios. Yo pedía perdón al Señor, yo le pedí al Señor que me dejara sentir otra vez su Espíritu Santo, que me dejara volver a sentir esa experiencia que yo había vivido cuando tenía 11 años, que fue cuando comencé a trabajar como guía de un grupo de pastoral juvenil. Antonia Sánchez, ¿en qué momento de tu vida entonces tú te decides contraer matrimonio con tu esposo? Pues ahí, Pablo, a los 3 años, ya vivimos juntos. Yo iba al grupo de oración, recaigo, otra vez, me enfermo. Y cuando me llevan a la clínica, que me van a hacer una esterotomía para sacarme todo, ahí es donde ya yo vuelvo a clamar esa misericordia de Dios. Y le digo al Señor, pero tú me tenías sana, me has bendecido. ¿Por qué ahora que ya yo estoy pensando en que hablemos de recibir el sacramento tuyo, vengo y recaigo? Pero en el medio de esa aflicción, que fue muy fuerte, ahí es donde Dios me muestra a mí su verdadero amor. ¿Por qué, Pablo? Porque esa cirugía no se dio. ¿No se dio la cirugía? No. En el medio de ese dolor de que la doctora mía no estaba en la clínica, no habían médicos los médicos que habían, yo no lo conocía ni tenía la confianza. Yo cerré mis ojos y le dije, Señor, perdóname, dame una oportunidad más para yo enderezar mi vida. Y delante de mí se paró ese niño, me tocó fuerte la frente. ¿Un quién? ¿Quién te tocó? Un niño, era un niño hermoso, era un niño que yo no sabía cómo describirlo ¿En la clínica? en la clínica y me dio así fuerte en la frente y me dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Esa palabra yo la había escuchado cuando me llevaban mi esposo, que ya estábamos juntos, al grupo y Candita me oraba. El dolor desaparecía. Yo en ese tiempo era una persona encorvada. ¿Por qué razón? Yo caminaba así, esa pierna no bajaba, o usaba un palo de la escoba o algo con que sostenerme, porque tenía esa pierna arropada de líquido, de los quistes. Cuando yo vi que yo comencé a extender la pierna y yo podía moverla y no me dolía, y podía moverla y no me dolía, y podía moverla y seguía y seguía. Yo intenté pararme, me paré y no tenía dolor. Entonces yo ahí me paré así en el piso, bajé mis pies. Y ahí vino la doctora y me dijo, se está volviendo loca, la sangre de los quistes corre al revés. En vez de abajo, era el cerebro. Vamos a amarrarla, vamos a ponerle la anestesia. Y la anestesióloga dijo, no, yo no le pongo una mano a esa joven. Está más lúcida que tú y que yo. ¿Cómo? Y cuando
le dije, doctora, retíreme este suero, que yo estoy bien. Jesús me sanó una vez más. Wow. Y ella me dice, se está volviendo loca. Vamos a darle 5 minutos para que ella reaccione. Y es ahí cuando hago mía una palabra que siempre Candita y el padre Franchiche mencionaba en sus homilías. Y es yo apoderarme de Jesús. Y le digo, usted no me dio 5 minutos para llamar a mi familia. Yo solamente estaba ahí con mi suegra, ni tan siquiera mi esposo. Ahora que yo tengo la vida que Jesús me devolvió, porque me dio un soplo de vida a mí, usted me está dando 5 minutos. Pues equivocada está usted, porque yo estoy sana y no más cirugía. Jesús y yo pactamos en aquel monte de oración de Reposando con Jesús, que la cadena de cirugía que yo arrastraba se quedaba a sus pies. Y este cuerpo se para bendecido de aquí y se va en el nombre de Jesús. Amén. Me paré de ahí, me retiré, a tal punto que mi suegra quería que pagara multas y le dije, ¿por qué vamos a pagar 300 pesos si con 20 pesos podemos llegar a la casa? Estamos en mal, estamos en situación económica difícil. Nos fuimos a la casa. Cuando Hugh llegó, yo andaba buscando el dinero, vamos a operarte, podemos adoptar una niña. Ahí vinieron todos esos comentarios rápidos. Y yo, no, es que yo voy a tener mi propia hija porque Jesús me la va a regalar en su nombre. Y Tú luego de ahí, estaba, Antonia, perdón, tú estabas creyendo en ya yo Dios. estaba creyendo, confiando y sobre todo dejando que la confianza actuara en mí. ¿Y en qué tiempo se planificaron ustedes para tener un hijo o una hija? Hay que reírse porque en la risa está la alegría y en la alegría está Jesús. Yo sé que tu preocupación era lo de tener una Mira, criatura. Pablo, es como te decía al principio, la trayectoria de Antonia es algo que solamente Jesús lo puede entender. ¿Por qué razón? Porque es ahí, ese día después de no operarme y ya llegar a la casa, cuando ya todo el mundo, mi suegra se fue, mi esposo se queda conmigo, dice que va a hacer la cena, que ya yo estoy bien. Me dice, pero como quieras, recuéstate, descansa, en lo que yo hago la cena. Y ahí viene el demonio, el Señor lo reprenda con su sangre y entra su colita. Y comienza el dolor otra vez a matillarme, ese dolor que no me dejaba pararme, porque el quiste estaba roto. Humanamente no se aguanta un dolor de quiste roto. Hay que operar obligatoriamente, a menos de que Jesús no lo haga él. Y cuando yo le digo a Jesús, llámame a Candita, ya yo estaba tratándome con Candita, un proceso de liberación, de fe, que había pasado y que ya yo había salido victoriosa, creía yo, pero yo no había despojado del todo a Antonia. Había dejado algo en reserva y era de lo que el enemigo se aprovechaba. Cuando me comunico, Candita me dice, yo estoy cerca. Candita estaba en un cumpleaños, llegó a mi casa y comenzó a orar. Fue una oración poderosa para la gloria de Dios, una liberación completa en la que Jesús no solamente me liberó a mí y me sanó y me operó, sino también reveló el nombre de un doctor que humanamente era quien me iba a atender. Agustín Fernández. ¿Quién es Agustín Fernández? Médico Agustín Fernández. El Espíritu Santo le habló a ella directamente. El dolor se me quitó, ella se retiró y al día siguiente comenzamos a buscar a Agustín Fernández. Hasta que, sin saberlo, mi hermana hace una cita con un médico de Misión Isla, amigo de ella, porque ya la familia estaba totalmente desconcertada. Y cuando vamos a la cita, no hay quien me acompañe. Quien le tocó acompañarme es Candita. Y cuando llegamos a la cita, que vamos inocentemente donde un doctor de mi hermana, llegamos justamente donde Agustín Fernández. Cuando llegamos, él dice, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Quién la mandó? Ustedes traen algo que no es normal.
Ese engranojamiento yo lo conozco y eso solamente lo tiene el que tiene el Espíritu Santo. Con esas palabras nos recibió. Me atendió, me comenzó a medicar, me dijo, yo no te voy a operar. Me hizo sonografía, el quiste había reducido de tamaño, la sangre había ido desapareciendo. A los 2 días yo estaba en casa, sana, totalmente para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Cuando ahí comienzo a hacer un perdón, que antes me decía, un perdón diario, un Espíritu Santo, lo que te inspire el Señor, lo que tú quieras. Y yo fui trabajando con esas herramientas en mí. A los 2 meses voy a cita, y yo iba a cita mensual y quincenal. Pero ya ahí a los 2 meses, porque ya yo iba bien. Cuando voy a la cita, ya yo era otra Antonia. Ya la blusita coqueta, el pantalón ajustado, ya me molestaba. Las uñas potizas, el maquillaje, la bebida, las amistades, ya O sea, todo eso como que tú me, mi tú- cuerpo lo tú me estás rechazaba. hablando de que ya tú hiciste una renuncia a todo eso. Sí, O sea, ya la Antonia nueva había empezado y la Antonia vieja ya había terminado. había terminado. Y ahí, en el proceso de ya una consulta mensual, que era quincenal y semanal, yo le pregunté al doctor que si yo tenía la posibilidad de tener hijos. Pero ahí en esa misma fecha nosotros habíamos hablado de matrimonio, pero no con una seguridad. Y él me dice, vamos a hacerle un estudio. Y me dice, cuando usted se haga el estudio, procure recibir a Jesús Eucaristía. Me voy con esa inquietud, me hago el estudio y me dice que sí, que hay una posibilidad de que yo pueda tener hijos. Llego a la casa, emocionada, feliz, le digo a Hughes, le gritaba al mundo por el micrófono del grupo que Jesús me sanó, me operó, me liberó, me hizo una mujer nueva, restauró mi vida completamente, de una manera que solamente Él lo puede hacer. Y nada, ahí comenzamos allá a trabajar en la fe, a trabajar lo mismo que Jesús había hecho conmigo, yo a juntárselo y a contagiar a otros. Me puso un tratamiento para ver si quedaba embarazada 6 meses. Al mes yo estaba embarazada de Sara. Y en ese mes, cuando yo voy a la casa, le digo a mi esposo, yo me siento mal. Todo lo que veía me daba ansia, todo me molestaba, todo me olía mal y era difícil porque yo decía, no puede ser un embarazo, es muy rápido. El embarazo en el proceso salió todo bien. En el Sí, proceso, o sea, no hubo alguna amenaza, no hubo riesgo. bueno, sí, al final sí. Entonces ahí me dice mi esposo, pero vamos a hacerte una prueba. Cuando voy a hacerme la prueba de embarazo, voy en la mañana, me hago el análisis y quedo de volver en la tarde a buscarlo. A las 12, como muy costumbre en ella, llega Candita a mi casa y dice, yo vine a traerle comida a ustedes dos. Yo A estoy ustedes sola. dos. Digo, ¿cómo a ustedes dos? Porque uno ha llegado. Dice, no, a ustedes dos, porque tú estás embarazada. Wow. Y digo, ¿qué? Pero aún así, seguimos como creyendo. Yo no lo dudé en ningún momento. Lo creí, lo acepté. Y efectivamente, ahí fue cuando llegó Sara. Tuve amenaza los 3 primeros meses. Duré 3 meses con los pies en alto. Pero yo tenía la seguridad de que ella iba a nacer bien. Porque Sara no llegó a la vida de nosotros porque nosotros la buscamos. Sara llegó a la vida mía y de Hughes porque Jesús le pareció bien perdonarme
y hacernos ese regalo. No solamente, no solamente fue ese regalo que llegó, Sara llegó con su paquete, como decimos nosotros los cristianos carismáticos, que fue la bendición de ella y también trajo consigo el sacramento de matrimonio. Amén, gloria a Dios. Antonia, ¿y cómo viviste espiritualmente ese tiempo de espera y de prueba? Tú, Yo lo viví ese tiempo con esto. con el rosario. El rosario fue mi alimento, el rosario de la sangre de Cristo fue lo que me sostuvo, lo que me dio sabiduría y sobre todo una palabra de fe. Ah, que te iba a preguntar eso mismo. ¿Hubo alguna palabra en la Biblia o alguna promesa de Dios que te fortaleció en ese proceso? Sí, hay una palabra de fe, una palabra muy poderosa. A mí me encanta, que fue con esa palabra que Jesús me liberó, me oró y me sanó. Y está tomada en Apocalipsis 12:1, versículo 3. Esa palabra dice así: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en la cabeza 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándola sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera, y la mujer dio a luz a un hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado allí, y la alimentará durante 1260 días. Palabra de Dios. Sí, alabamos, sí. Con esa palabra yo fui liberada. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Dicen que es un libro muy fuerte, que te confunde, que te marchita la fe. Yo, por lo contrario, agradezco a Dios por el libro más fuerte, como muchos lo llaman, que fue el que Jesús conquistó mi corazón. Y no solo lo conquistó, sino esta palabra a mí me liberó, me devolvió la salud, me devolvió la alegría, me permitió ser madre, me regaló el sacramento del matrimonio y algo más, me regaló el don de la palabra para la gloria de Dios. Amén. Antonia Sánchez, ¿cómo reaccionaron tus amigos, familiares y todas aquellas personas que conocían tu proceso de que era imposible para ti conceber un niño en tu vientre? Fue una reacción inesperada para mí, porque habían de entre mis amigos que yo pensaba que se iban a llenar de alegría. Y más sin embargo no fue así. Pero rápidamente yo entendí que Jesús estaba en mi vida, no en la de ellos. ¿Por qué? Porque a ellos reaccionar negativo, uno me decían eso no van a hacer, otros me decían no es posible que pueda concebir un niño con la mitad de un ovario, porque ya el otro y la otra mitad me lo habían estipado. Y yo decía, sí, yo lo voy a tener. Wow. Qué reacción. Entonces, ¿cuáles devociones tú
empezaste a practicar, practica y te ayudaron en ese proceso? Bueno, dentro de ella está el ayuno, está el rosario, como decía ahorita, el rosario de la sangre de Cristo, el de María. Pero yo me aferré totalmente al rosario de la sangre de Cristo. Así el de la Virgen también, con mucha devoción y con mucho amor. Pero mi confianza se cimentó en ese rosario, porque a través del libro de Apocalipsis de Rosario fue que yo recibí la sanidad. Entonces, eso yo lo tomé como una devoción en mi vida, aparte de la palabra. Otra cosa fue las alabanzas. Donde se alaba a Dios, no hay enfermedad que se pueda quedar. Donde se adora a Jesús, no hay tristeza que pueda quedar. O sea que si se fue la tristeza y se fue la enfermedad, vienen las alegrías y la esperanza. Entonces, las herramientas que usé fueron el rosario de la sangre de Cristo, la palabra de Dios, las alabanzas, practicar un Espíritu Santo delante de un espejo, pedirlo para mí, recibirlo yo y luego compartirlo. ¿Y los jueves qué tú hacías? Los jueves yo iba al grupo de oración de la capilla que me quedaba al lado. Solamente nos dividía la pared. Tenía, para mi suerte y mi bendición, una capilla de vecina. Esa era la vecina más cercana. Wow, wow. Yo me iba los jueves al grupo, los martes al grupo, el sábado a la misa. No dejé de participar en la misa. Cuando recibí a Jesús, ya ahí comencé a sentir, a vivir la sanidad, la liberación, la bendición y sobre todo a entregarle no solo mi vida a Dios, sino también mi familia. ¿Y cómo Antonia Sánchez se siente al sentir que ya ha sido perdonada y viene y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo ya después de todo ese tiempo de ausencia? Pues yo me siento muy afortunada, muy bendecida, Pablo, porque el recibir a Jesús no tiene precio. Eso no tiene, eso no es algo que tú lo puedes describir. El recibir a Jesús, el saber que Jesús te perdonó, que Jesús te ama como tú eres, que te acepta, que no te reclama, es algo totalmente que hay que vivirlo a flor de piel, como uno dice. ¿Por qué razón? Porque es tú adentrarte dentro de ti mismo y tú realmente conocerte a ti para tú verdaderamente conocer a Jesús. Es empezar de nuevo, en el Empezar de Señor. nuevo, yo me siento hoy llevando prácticamente el nombre de mi papá. Mi papá se llama Nicodemo. Yo siento que yo empecé a nacer de nuevo. Amén, amén, qué bueno. Entonces, Antonia, yo sé que Hugh, tu esposo, está aquí y yo quiero que él comparta algunas palabras de cómo también él recibió ese llamado a esa vocación como animador, presidente de asamblea. Bien, aquí tenemos a Hugh Martínez, que hoy actualmente es un presidente de asamblea y queremos que él nos hable un poquito a nosotros de cómo fue ese llamado, ese servicio, a servir al Señor en el altar. Bueno, el servicio al altar vino ya atrás de un tiempo, ¿verdad? Sirviendo tanto en la iglesia como en el grupo de oración. Y como tenemos, ¿verdad?, llamado a que debemos ir creciendo en el reino para poder servir mejor, pues hay que ir escalando. Y ese llamado vino, pues, a raíz de, primeramente, un diácono nuestro, de nuestra comunidad, que Dios se sirvió de él para traer el llamado hacia mí. Y yo no me hice esperar, porque, como dice el mismo Jesús, el trabajo, la mies es mucha Los y obreros, los obreros son pocos. Entonces, yo confío en que, llevado de la mano con Jesús, podemos extender su reino. Y si a nosotros es que nos toca hacer ese trabajo, pues no debemos decir que no.
Ese sí que tú le dijiste ahí a Dios a través del diácono, ¿fue un sí que tú lo pensaste o fue definitivo e inmediato? Definitivo. Tú estabas seguro que era un llamado, que era tu vocación, que estaba oculta y que debía de ser revelada. Revelada y puesta al servicio. Porque como te digo, hay mucha necesidad en nuestra iglesia. Y si de nosotros depende de que esa necesidad se supla, debemos hacerlo. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y es por eso que debemos servirle. Una palabra que Antonia usa mucho, a tiempo, con contratiempo y a destiempo. Hay que servirle. ¿Por qué? Fuimos creados por Él, por su amor. Y con amor debemos nosotros también ser agradecidos con Él. Algo muy importante, ¿tú crees que dentro de las iglesias, en las parroquias, hay esas vocaciones ocultas que solamente están esperando que le digan, usted puede, usted quiere? Hay muchas. ¿Tú entiendes que sí? Sí, hay Si a ti no te muchas. hubiesen dicho, tú hubiese quizá despertado ese interés en ti o hubiese estado esperando esa confirmación Dios siempre se vale de muchos de mensajeros, cualquier cosa. de Eso sí, yo estoy cualquiera. convencido, sí. En este caso llegó con Él, pero si no, hubiese llegado con otro. Cierto que sí. Eso estoy convencido de que no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque tarde o temprano siempre la respuesta va a estar y siempre la pregunta va a estar y siempre el trabajo va a estar. ¿Y qué tú le podrías decir a esa persona que quizá sienten el llamado y tienen miedo a asumir esta responsabilidad y este trabajo tan bonito en el Señor? Porque una de las cosas que he aprendido aquí sobre una frase de San Francisco de Sales que dijo, quien trabaja y no trabaja para Cristo no sabe de lo que se pierde. Amén. Amén. Yo puedo soltarle que escuchen la voz de Dios. Cuando Dios habla, y siempre habla, de eso tengo la certeza, los que no escuchamos somos nosotros, porque muchas veces quizás lo que queremos escuchar en ese momento es lo que nos conviene, no la voluntad del Padre. Pero sí, yo les exhorto a que cuando ese llamado llegue, no importa el servicio que sea, que lo escuchen y lo sigan. Antonia, yo escuché al levantar tú la palabra de Dios que eres evangelizadora, eres predicadora. Y yo también he tenido la oportunidad de invitarte al grupo de oración guiado por el Espíritu Santo. Y he también visto prédicas que tú has tenido en el grupo de oración Reposando con Jesús. Cuéntanos cómo tú sentiste ese llamado también a predicar la palabra de Dios. Pues ese llamado vino a mí, Pablo, así mismo, a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor te libera, te sana, también te capacita y te prepara. Ahora bien, como cristiano católico carismático, nosotros estamos llamados a en esa preparación, nosotros poner un 50 de nuestra parte, que es abrir el corazón a recibir lo que Jesús quiera hacer con nosotros. Y en ese hacer, la palabra de Dios comenzó a germinar en mí. Yo sentía que el yo leer una lectura, yo tenía palabra para hablar media hora de esa lectura, con solo leerla una vez. A esas mujeres que creen que no van a tener la oportunidad de ser madre, que así como yo fui una mujer estéril, que muchos médicos me diagnosticaron estéril, hay un Jesús que opera, que sana, que libera y que bendice y que da la oportunidad de ser madre. Aunque el enemigo quiera decirte que tú eres estéril y él dice que te va a bendecir, por encima de todos esos obstáculos, él lo hará. Claro está, enamórate de la palabra, enamórate de Jesús y enamórate de tu familia para que con el apoyo de ambos pueda ver la gloria de Dios en tu vida y en la palabra de Dios. Gracias, Antonio, por esa palabra que tú nos acabas de dar a cada uno de nosotros. También yo me quedo con parte de esa y las aprovecho en mi corazón. Gracias por compartir tu experiencia de fe,
tu testimonio con cada uno de nosotros y del público ahí que te está mirando. Así que gracias por tu tiempo y qué maravilloso ha sido tu testimonio para que seas por medio del Señor una impulsadora para que en otras mujeres puedas levantar la fe. Dios te bendiga, un abrazo grande y hasta la próxima. Amén. Gracias igual. Bendiciones.